A esa edad, uno no le teme a la muerte. La muerte es una vieja conocida que se sienta a los pies de la cama y espera pacientemente a que se te acabe el aliento. No, a los 64 años, con las rodillas convertidas en bisagras oxidadas y la mente llena de agujeros por donde se escapan los recuerdos, uno le teme a cosas más humillantes, uno le teme a la cordura que se deshilacha como un suéter viejo. El reloj de péndulo en el pasillo dio las 12 campanadas. Cada golpe resonaba en la madera de caoba de esta maldita casa colonial en San Cristóbal como el martillazo de un juez dictando sentencia. Afuera, la lluvia no caía, golpeaba. Era esa lluvia de montaña, fría y hostil, que busca las grietas de los muros para pudrir la estructura desde adentro. Yo conocía bien eso. Como arquitecto, me pasé la vida diseñando fortalezas contra la humedad. Como hombre, me estaba pudriendo por dentro. Mis ojos estaban clavados en el vaso de leche tibia sobre la mesita de noche. La nata ya se estaba formando en la superficie, una piel arrugada y amarillenta que me provocaba náuseas. Fernando me la había traído hacía 10 minutos, con esa sonrisa de porcelana inmaculada que usa para todo, desde cerrar un trato millonario hasta limpiarme la baba cuando el sedante me pega demasiado fuerte. «Bébetela toda», Roberto me había dicho, su voz suave como el terciopelo, pero con el peso de una lápida. «Necesitas descansar. Mañana vienen los notarios». No la bebí. Algo en el olor dulce y denso me revolvió el estómago. O tal vez fue el recuerdo de Elena. Elena odiaba la leche caliente. Decía que olía a infancia triste. Fue entonces cuando sucedió. El objeto estaba dentro de la vitrina de cristal, frente a mi sillón. Era el teléfono de Elena. Un modelo viejo, con la pantalla estrellada en forma de telaraña desde aquel accidente en el lago, 3 años atrás. Había permanecido allí, mudo y muerto, un relicario tecnológico junto a sus gafas de sol y su perfume favorito. Primero fue un parpadeo. Pensé que era un rayo. Pero no hubo trueno. Luego, la luz se quedó fija. Un resplandor azul, espectral, que cortó la penumbra de la habitación y se reflejó en el vaso de leche como un ojo acusador. El aire se me atoró en la garganta. Mis manos, llenas de manchas hepáticas, se aferraron a los reposabrazos del sillón con tanta fuerza que sentí crujir los nudillos. No podía ser. Fernando me había asegurado 1000 veces, con esa paciencia condescendiente con la que se le habla a los niños o a los idiotas, que el teléfono estaba destruido, que no tenía batería, que era solo chatarra. El teléfono vibró. No fue un sonido, fue un zumbido contra el estante de vidrio. ZZZTT. Me levanté. Mis piernas protestaron, pesadas como columnas de plomo, pero el terror es un motor eficiente. Me acerqué al cristal, conteniendo la respiración, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado en una caja de zapatos. A través del vidrio sucio vi la pantalla iluminada. Había un mensaje nuevo, letras negras sobre fondo blanco, brillando con una claridad imposible. «No bebas la leche». Retrocedí. Tropecé con la alfombra persa y caí pesadamente sobre el sillón. El movimiento brusco hizo que mi mano golpeara la mesita. El vaso cayó. No se rompió, pero la leche se derramó por el suelo de madera oscura, extendiéndose como una mancha blanca, viscosa, parecida a la sangre de un animal lechoso. El olor a vainilla y químicos subió hasta mi nariz, dulce y repugnante. «¿Roberto?» La voz vino desde el pasillo. Pasos rápidos, decididos. «Fernando». Se abrió la puerta y la luz ámbar del pasillo inundó mi refugio de sombras. Allí estaba él, impecable. Incluso a medianoche, Fernando parecía recién salido de una revista de moda. Pijama de seda gris, el cabello peinado hacia atrás sin un solo mechón rebelde, y ese olor, ese maldito olor a lavanda y madera de sándalo que parecía impregnar cada rincón de la casa desde que se mudó para cuidarme. «Escuché un golpe», dijo. Sus ojos recorrieron la habitación como un escáner, deteniéndose en el charco de leche y luego en mí, encogido en el sillón. El teléfono, balbuceé, señalando la vitrina con un dedo tembloroso. El teléfono de Elena. Se encendió. La expresión de Fernando cambió. No fue sorpresa, no fue miedo, fue esa mueca de lástima, esa tristeza ensayada que me hacía sentir pequeño, insignificante, un estorbo en mi propia casa. Suspiró, un sonido largo y teatral.
Entró en la habitación esquivando el charco de leche con la elegancia de un bailarín. «Roberto, por favor, ya hablamos de esto». «Lo vi», grité, aunque mi voz salió rota, débil. Vibró. Había un mensaje. Fernando se acercó a la vitrina. Abrió la puerta de cristal con delicadeza. Metió la mano, sacó el teléfono y lo sostuvo en alto. Estaba apagado. La pantalla negra, muerta, reflejaba mi propio rostro desencajado y patético. «Míralo», dijo suavemente, acercándomelo. «Está frío. Está muerto, Roberto». «¿Cómo?». Se detuvo, calculando el impacto emocional de sus palabras. «Como ella». Tenía un mensaje, insistí, pero la duda ya empezaba a reptar por mi nuca, fría como una serpiente. Decía que no bebiera la leche. Fernando bajó el teléfono y me miró fijamente. Sus ojos oscuros tenían la dureza de la obsidiana. Con un movimiento rápido, experto, hizo saltar la tapa trasera del móvil. Estaba vacío. «No tiene batería, Roberto. Se la quitamos hace 2 años porque se estaba hinchando. ¿Recuerdas? Tú mismo me pediste que la tirara para que no explotara». El hueco rectangular donde debía ir la batería me miraba como una boca desdentada. Vacío. Sentí que el mundo se inclinaba. La realidad se dobló en los bordes. ¿Lo había soñado? ¿Era posible que mi cerebro, cocido a fuego lento por el duelo y los antidepresivos, hubiera fabricado una alucinación tan vívida? Pero... la luz. Susurré. Fernando dejó el teléfono en su sitio y cerró la vitrina. Luego se agachó frente a mí, ignorando la leche que empapaba la rodilla de su pantalón de seda. Me tomó las manos. Sus palmas estaban calientes, secas, perfectamente cuidadas. «Es el estrés, tío», me dijo, usando ese término familiar que en su boca sonaba a burla. «Mañana firmamos los papeles del fideicomiso. Sé que es difícil dejar ir el control de la empresa, pero el doctor lo dijo claro. Necesitas paz. Tu mente está cansada». Se levantó, fue al baño y regresó con una toalla. Mientras limpiaba la leche del suelo, habló sin mirarme. «Voy a traerte otro vaso y una pastilla extra. Si no duermes, mañana verás cosas peores que luces imaginarias». Lo vi limpiar. Vi cómo sus manos frotaban la madera con fuerza, borrando el desastre que yo había provocado. Me sentí un niño viejo y estúpido que se orina en la cama y necesita que lo limpien. «Fernando», dije. «Sí, tú. ¿Tú crees que estoy loco?». Él se detuvo. Se giró lentamente, con la toalla sucia en la mano. Sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «No creo que estés loco, Roberto. Creo que estás solo. Y la soledad, en una casa tan grande y vieja como esta, te juega trucos sucios». Salió de la habitación. El olor a lavanda se quedó, flotando en el aire, mezclándose con el olor agrio de la leche derramada. Me quedé mirando el teléfono oscuro en la vitrina. Parecía un cadáver en su ataúd de cristal. «Estoy loco», pensé. Fernando tiene razón. Mi mente es un edificio en ruinas y yo soy el único inquilino que se niega a desalojar. Pero entonces, mientras las lágrimas de impotencia me quemaban los ojos, noté algo, un detalle minúsculo, una insignificancia que solo un arquitecto obsesivo, alguien que se ha pasado la vida buscando errores en planos milimétricos, notaría. El teléfono estaba movido. Antes de que Fernando lo tocara, estaba paralelo al borde del estante, alineado perfectamente con las gafas de sol. Yo lo había colocado así. Era mi ritual. Ahora estaba ligeramente inclinado hacia la izquierda, unos milímetros. Si el teléfono vibró, se movió. Y si se movió, la vibración fue real. Miré hacia la puerta vacía por donde se había ido Fernando. El terror que sentí entonces no fue el miedo caliente y frenético de antes. Fue un miedo frío, un miedo lógico, sólido como el cemento. Si yo no estaba loco, entonces Fernando mentía. Y si Fernando mentía sobre una batería, ¿sobre qué más estaba mintiendo? El día siguiente amaneció gris, envuelto en esa niebla espesa de San Cristóbal que baja de las montañas y se traga las calles empedradas. La casa parecía flotar en una nube sucia. Fernando bajó desayunado, vestido con un traje azul marino impecable, maletín de cuero en mano. «Tengo que ir a Tuxtla», dijo, ajustándose los gemelos de oro. «Un asunto con el registro de la propiedad. Volveré mañana por la noche. Matilde se queda a cargo». Matilde, la mujer que llevaba en la casa 2 años y de la que apenas conocía la voz,
Se movía por los pasillos como una sombra, limpiando, cocinando, siempre con la mirada baja. Sospechaba que Fernando la había contratado no por su eficiencia, sino por su sordera selectiva. ¿Y los notarios?, pregunté. Estaba sentado en el comedor, removiendo con la cuchara un plato de avena que no pensaba comer. Los cancelé. No estás en condiciones, Roberto. Anoche me asustaste. Me puso una mano en el hombro. Apretó, un poco más fuerte de lo necesario. Descansa. Tómate tus medicinas. No quiero volver y encontrarte en crisis. Gracias, Fernando. Eres muy bueno. Las palabras me supieron a ceniza, pero las dije. Tenía que decirlas. Tenía que ser el viejo inútil que él quería que fuera. Me dio 2 pastillas azules y un beso en la frente. El beso de Judas, pensé, aunque Judas probablemente no olía a sándalo importado. Cuando escuché el motor de su coche alejarse, la casa exhaló. El silencio cayó sobre nosotros, pesado y absoluto. Pasé el día en un estado de vigilia tensa. Matilde me servía la comida, retiraba los platos, me miraba con ojos vacíos y seguía su rutina. Yo fingía que mis manos temblaban más de lo normal. Fingía que dormitaba en el sofá. A las 6 de la tarde llegó la hora de la leche caliente. El ritual sagrado de Fernando, delegado ahora en Matilde. Me trajo el vaso a la biblioteca. Su leche, señor Roberto, y su pastilla. Dejó la bandeja y se retiró sin esperar respuesta. Miré el vaso. El vapor subía en espirales perezosas. Saqué la pastilla azul del frasco que Fernando había dejado convenientemente a mano. Me levanté y cojeé hasta la maceta grande que había en la esquina, donde un ficus moribundo luchaba por sobrevivir a la penumbra de la casa. Enterré la pastilla en la tierra húmeda. Luego, vertí la leche, poco a poco, observando cómo la tierra negra se bebía el líquido blanco. «Que te aproveche», murmuré al ficus. Volví al sillón, me cubrí con la manta de lana y cerré los ojos. Esperé. La noche cayó temprano, como siempre en esta época del año. La casa comenzó a crujir. Las vigas de madera se contraían con el frío, las tuberías gemían. Eran los sonidos de siempre, la banda sonora de mi soledad. Pero a eso de las 11, el sonido cambió. Estaba acostado en mi cama, con la luz apagada, respirando rítmicamente para simular el sueño profundo de los sedados. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. No era el techo. El sonido venía de abajo, del salón. Era el sonido específico de la tercera tabla del piso cerca de la entrada, la de roble que siempre se quejaba cuando alguien la pisaba. Fernando sabía evitarla. Yo sabía evitarla. Alguien la había pisado. Contuve el aliento. Mi oído, agudizado por la ceguera de la oscuridad, buscó más. Shh, 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 shh. No eran zapatos. Era el arrastre suave de unos pies descalzos o con calcetines sobre la madera pulida. El corazón me latía en la garganta, un tambor frenético. ¿Matilde? No. Su habitación estaba en el anexo del jardín, al otro lado del patio. ¿Ladrones? Un ladrón no se mueve con esa cautela vacilante. Un ladrón rompe, entra, toma y se va. Esto era algo más. Esto era una presencia que conocía la casa. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras. Sentí el frío. No el frío de la lluvia, sino un frío interior, el frío de saberse observado por algo que no debería estar ahí. En la esquina superior de mi habitación, el pequeño piloto rojo de la cámara de seguridad parpadeaba. Fernando la había instalado hacía 6 meses, por mi seguridad, para poder vigilarme desde su teléfono si me caía o me sentía mal. Ahora, ese ojo rojo parecía un cómplice. Bis. El sonido vino de mi mesita de noche. Casi grito. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Busqué a tientas en la oscuridad. No era el teléfono de la vitrina. Ese seguía abajo, en el salón. Era mi propio celular, el que Fernando me dejaba usar para emergencias, aunque tenía bloqueadas las llamadas salientes, excepto a su número y al servicio médico. Lo encendí debajo de las sábanas, creando una pequeña cueva de luz. Un mensaje de WhatsApp. Número desconocido. Él te está mirando. Ahora. Se me heló la sangre. Miré instintivamente hacia la cámara en la esquina. El piloto rojo parpadeaba rítmicamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alguien estaba al otro lado. Fernando. Estaba en Tuxtla, en su hotel, mirando la pantalla de su celular,
viéndome en mi cama. Si me movía, él lo sabría. Si mostraba que estaba despierto, que no había tomado la pastilla, el juego se acababa. Me obligué a quedarme quieto. Una estatua de carne vieja y asustada bajo una colcha de retazos. El teléfono vibró de nuevo en mi mano. Otro mensaje del número desconocido. Finge que duermes. No mires a la puerta. Las lágrimas empezaron a rodar por mis sienes hacia las orejas, calientes y saladas. Quería gritar. Quería llamar a la policía, pero no sabía si el teléfono me dejaría marcar el 911 o si Fernando había bloqueado eso también. Los pasos en la escalera se reanudaron. Tap, 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 lentos, agónicos. Subían hacia el pasillo de las habitaciones. ¿Quién me escribía? ¿Quién estaba en la escalera? Mi mente racional, la mente del arquitecto que calcula cargas y resistencias, trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Fernando volvió antes? No, si fuera él, entraría haciendo ruido, fingiendo preocupación. ¿Un amante de Matilde? Los pasos llegaron al pasillo. Se detuvieron justo fuera de mi puerta. Podía sentir la presencia allí, en el umbral, separada de mí solo por unos metros de oscuridad y aire viciado. Olía a humedad, a agua estancada, a lago, el olor de Elena. Un sollozo se me atoró en el pecho. No bebas la leche, había dicho el mensaje. Me estaban protegiendo. ¿Era ella? ¿Era el fantasma de mi mujer ahogada que venía a salvarme de mi primo? A esta edad, uno no le teme a la muerte, me repetí mentalmente, como un mantra desesperado. Uno le teme a la locura. El teléfono vibró por tercera vez. Era una imagen. La descargué con dedos torpes, sudorosos. La pequeña rueda de carga giró una eternidad. Cuando la foto apareció, sentí que el suelo desaparecía bajo mi cama. Era una fotografía en blanco y negro, granulada, de visión nocturna. En la foto se veía mi habitación, se veía mi cama, se veía mi bulto bajo las sábanas, hecho un ovillo. Se veía la cámara de seguridad en la esquina superior con su luz encendida. Pero la foto no había sido tomada desde la puerta, ni desde la ventana. El ángulo era bajo, a ras de suelo, a través de unas rejillas de madera horizontales. Era una foto tomada desde el interior de mi armario empotrado, el armario que estaba justo frente a mi cama, el armario cuyas puertas de persiana estaban cerradas. Alguien estaba dentro del armario, conmigo, ahora mismo. Y entonces, en el silencio sepulcral de la habitación, escuché un sonido que no venía del pasillo ni de la escalera. Venía de enfrente, del interior del armario. Era el sonido suave, casi imperceptible, de una respiración humana. Y luego, el clic de una cámara tomando otra foto. Ese clic no fue el sonido de un espectro. Los fantasmas no usan obturadores mecánicos. Los fantasmas no necesitan luz focal para capturar el alma de un viejo aterrorizado. Ese sonido, seco y diminuto, fue el ancla que me arrastró de vuelta desde el océano de la locura hasta la orilla de una realidad mucho más peligrosa. La respiración dentro del armario se detuvo. Yo me quedé petrificado bajo las sábanas, convertido en un montículo de huesos temblorosos. Mi mente, que segundos antes flotaba en la niebla del miedo supersticioso, empezó a trabajar con la precisión fría de un arquitecto evaluando una estructura a punto de colapsar. Si había alguien ahí dentro, ocupando el espacio donde colgaban mis trajes viejos y el olor a naftalina, entonces ese alguien tenía cuerpo, peso y volumen. Y lo más importante, tenía un propósito. No me moví, ni un músculo, ni un párpado. Jugué la única carta que le queda a un anciano indefenso, la irrelevancia. Me hice el dormido. Respiré con la cadencia pesada y arrítmica de los viejos, dejando que un leve ronquido escapara de mis labios secos, mientras mis oídos se estiraban como antenas en la oscuridad, captando cada vibración del aire. Pasaron minutos que parecieron siglos. El tiempo en la oscuridad no fluye, gotea, espeso y lento como alquitrán. Entonces, el sonido regresó. Cree-eque, las lamas de madera de la puerta del armario. Alguien empujaba desde dentro. Entorné los ojos apenas una fracción de milímetro, lo suficiente para dejar entrar una rendija de penumbra, pero no lo bastante para delatar mi vigilia. Una sombra se deslizó fuera del armario. No era alta. Se movía agachada, casi a ras de suelo, con una fluidez líquida que me recordó a un gato callejero esquivando patadas. No pude verle la cara.
La oscuridad era una cómplice celosa, pero vi la silueta, delgada, frágil, y llevaba algo en la mano que emitía ese brillo rectangular y azulado. El teléfono. La figura se detuvo al pie de mi cama. Sentí su mirada sobre mí. No era una mirada hostil, se sentía pesada, cargada de una urgencia desesperada. Hubo un instante, un latido suspendido en el vacío, en el que pensé que me tocaría, que esa mano surgida de las sombras se posaría sobre mi hombro y terminaría con la farsa, pero no lo hizo. La figura se giró y se dirigió hacia la puerta, esquivando la tabla crujiente del pasillo con una familiaridad que me heló la sangre. No era un intruso cualquiera, era alguien que conocía el mapa sonoro de esta casa tan bien como yo, quizás mejor. Cuando la sombra desapareció por el pasillo y el silencio volvió a asentarse como polvo sobre los muebles, no me levanté, no encendí la luz. Me quedé allí, mirando el techo invisible, mientras una certeza se solidificaba en mi pecho, fría y dura como el hormigón armado. No estaba loco. Y Fernando, mi primo, mi salvador, mi albacea, Fernando era el arquitecto de mi infierno. El amanecer llegó sucio, filtrándose por las cortinas pesadas con el color de un hematoma antiguo. Cuando Matilde entró con la bandeja del desayuno, yo ya llevaba horas despierto, ensayando mi papel. Si Fernando quería un viejo senil, le daría la actuación de mi vida. Me puse la máscara de la decrepitud, dejé la boca entreabierta, la mirada perdida en un punto muerto de la pared, las manos temblando sobre la colcha. «Buenos días, don Roberto», dijo Matilde. Su voz tenía ese tono monocorde de quien habla con una planta de interior. No respondí. Dejé que un hilo de baba se me escapara por la comisura de los labios. Era humillante, sí, mi orgullo, ese viejo león que solía rugir en las obras de construcción, se retorcía de vergüenza en su jaula. Pero la supervivencia exigía el sacrificio de la dignidad. Matilde dejó la bandeja y se dirigió al armario. Mi corazón dio un vuelco. «Voy a sacarle un traje limpio, don Roberto. Hoy tiene que verse bien por si el señor Fernando regresa temprano». La vi abrir las puertas de persiana. Contuve el aliento. ¿Estaría allí todavía? ¿Habría dejado algún rastro? Matilde rebuscó entre las perchas. Sacó un traje gris marengo. No pareció notar nada extraño. Cerró las puertas y se giró hacia mí. «¿Va a comer solo o necesita ayuda?», preguntó, con la impaciencia apenas velada en sus ojos. Hice un gesto vago con la mano y ella asintió, satisfecha de no tener que lidiar con mi torpeza. Salió de la habitación, dejándome solo con el olor a café y a tostadas quemadas. En cuanto la puerta se cerró, me quité la máscara. Salté de la cama, o lo intenté. Mis rodillas crujieron en protesta y fui directo al armario. Abrí las puertas de golpe. Ropa, zapatos, cajas de sombreros viejos, nada más. Pero entonces me agaché. Mis articulaciones gritaron, pero ignoré el dolor. Al fondo, detrás de una fila de abrigos de invierno que no usaba desde hacía años, el polvo acumulado en el suelo estaba alterado. No eran huellas claras. Era como si alguien hubiera arrastrado una tela, y allí, atrapado en la astilla de uno de los zócalos, había algo. Lo tomé con mis dedos temblorosos y lo acerqué a la luz de la ventana. Era un hilo largo, de color negro, grueso. Parecía algodón barato o lana sintética. No pertenecía a ninguno de mis trajes de seda o lino. Lo apreté en mi puño. Era la prueba física, la evidencia tangible de que el mundo no se estaba desmoronando dentro de mi cabeza, sino fuera de ella. Guardé el hilo en el bolsillo de mi pijama como un talismán. Tenía que moverme. Fernando estaba en Tuxtla. Matilde estaría ocupada en la cocina o en el lavadero durante la próxima hora. Era mi única ventana de oportunidad. Salí al pasillo. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no me parecía vacío, sino vigilante. Las paredes parecían tener oídos. Los retratos de mis antepasados me miraban con sospecha. Caminé hacia el despacho de Fernando. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Fernando era arrogante. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Creía tan firmemente en mi incapacidad mental que no consideraba necesario proteger sus secretos con cerrojos. Para él, yo era un mueble más, incapaz de curiosidad o malicia. Entré. El despacho era un mundo aparte. Mientras el resto de la casa olía a humedad y a madera vieja, esta habitación olía a cuero nuevo, a abrillantador de muebles y a ese perfume de lavanda y sándalo
que se me había incrustado en la memoria olfativa como un parásito. Todo estaba ordenado con una precisión quirúrgica, los libros alineados por altura, los bolígrafos paralelos al borde del escritorio. Era el santuario de un hombre que necesita controlar hasta el último átomo de su entorno. Me acerqué al escritorio. Mis manos sudaban. Sentía que en cualquier momento la puerta se abriría y Fernando aparecería, sonriendo con esa benevolencia gélida. Revisé los cajones, papeles del fideicomiso, informes médicos sobre mi demencia progresiva, cartas del banco, todo aburridamente normal, perfectamente legal. Fernando era un abogado brillante, no dejaría pruebas de sus crímenes en la superficie. Pero la basura es donde la arrogancia humana suele tropezar. La papelera de metal bajo el escritorio estaba casi vacía, salvo por unos cuantos papeles arrugados y tickets de compra. Me agaché y pesqué una bola de papel térmico. La alicé sobre la superficie de caoba del escritorio, tratando de que el ruido del papel no delatara mi crimen. Era un ticket de farmacia, de una farmacia en las afueras, lejos de nuestra zona habitual. Leí la lista de compras. La fecha era de hace 2 días. 1. Sedantes, clonazepam. 2. Cajas. 2. Suplemento nutricional líquido. Ensure. 1 pack de 24. 3. Paquete de toallas sanitarias femeninas. Alas, nocturnas. Me quedé mirando el tercer ítem. Las letras negras bailaron ante mis ojos. Toallas sanitarias. En esta casa vivíamos 2 hombres, un viejo moribundo y un soltero empedernido de 50 años. Matilde, la única mujer, tenía 60 y tantos. La menopausia era un recuerdo lejano para ella. Además, Matilde compraba sus propias cosas y nos pasaba las facturas del supermercado local, no de farmacias periféricas. ¿Para quién eran? Y el suplemento nutricional. Yo odiaba esa porquería lechosa. Fernando insistía en que la tomara, pero yo siempre me negaba. ¿Por qué comprar 24 latas si yo no las consumía? La respuesta golpeó mi mente como un martillazo. No era una deducción, era una revelación visceral. No estábamos solos. Alguien más comía en esta casa. Alguien más sangraba en esta casa. El recuerdo del accidente de Elena me asaltó de golpe. El lago gris bajo la lluvia, la barca volcada, el sombrero de paja flotando como un nenúfar triste sobre el agua oscura. Nunca encontramos el cuerpo. El lago tiene corrientes traicioneras en el fondo, había dicho el jefe de policía, un hombre que jugaba al golf con Fernando los domingos. Probablemente se quedó enganchada en las raíces subacuáticas. Yo había aceptado esa tumba líquida, había llorado sobre un ataúd vacío, pero ahora, mirando ese ticket de compra, sentí una náusea distinta. No era el mareo de las pastillas, era el vértigo de asomarse a un abismo y descubrir que el fondo no está vacío, sino lleno de dientes. Guardé el ticket en el mismo bolsillo que el hilo negro. Salí del despacho. Cada paso era una victoria contra el miedo, pero también un paso más hacia un peligro que no terminaba de comprender. Tenía que encontrar dónde. Si había alguien más aquí, tenía que estar escondido en un lugar que yo no visitara, un lugar que no requiriera tránsito. La casa tenía 3 plantas y un ático. Yo vivía en la primera, Fernando en la segunda. El ático estaba lleno de polvo y trastos viejos, accesible solo por una escalera plegable que mis artritis no me permitían usar. Pero ¿y abajo? La bodega. Antiguamente, la bodega de vinos era mi orgullo. Un espacio fresco, subterráneo, con paredes de piedra y estanterías de roble francés. Pero desde la muerte de Elena, Fernando la había cerrado con llave. «Hay moho negro, Roberto», me dijo. «Esporas tóxicas. Es peligroso para tus pulmones. Esporas tóxicas. Oh, secretos tóxicos». Esperé a que cayera la noche. El día se arrastró con una lentitud exasperante. Matilde se fue a su anexo a las 8, después de dejarme la cena, sopa de verduras insípida, y asegurarse de que me tomara la pastilla. Hice el truco de la lengua. Escondí la pastilla debajo, fingí tragar, bebí agua, y luego la escupí en una servilleta en cuanto ella se dio la vuelta. A las 10, la casa era mía. Bajé las escaleras hacia la cocina, apoyándome pesadamente en mi bastón de ébano. El bastón golpeaba el suelo con un ritmo fúnebre. Toc, pausa, toc, pausa. La puerta de la bodega estaba al final del pasillo de servicio, detrás de la cocina. Era una puerta robusta,
de madera maciza reforzada con hierro. Me acerqué. No había luz filtrándose por debajo. Puse la mano en el pomo de hierro forjado, frío, cerrado, por supuesto. Acerqué la cara a la madera, aspirando profundamente. Esperaba oler a humedad, a vino avinagrado, a ese moho tóxico del que hablaba Fernando, pero no. Lo que olí fue verano. Era un aroma sutil, casi imperceptible, enterrado bajo capas de polvo y piedra. Pero estaba ahí, dulce, floral, embriagador. Jazmín, no cualquier jazmín. Era el olor específico del champú orgánico que Elena compraba en un mercado artesanal de Oaxaca. Decía que le recordaba a los jardines de su abuela. Yo solía enterrar la cara en su pelo por las noches y respirar ese olor hasta dormirme. Mis rodillas temblaron, esta vez no por la edad, sino por la conmoción. «¿Elena?», susurré. Mi voz era apenas un rasguño en el silencio. Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Y luego, un sonido. Clink. Metal contra metal. O metal contra piedra. Y después, algo que me partió el alma en dos. Un gemido. No un grito. No un llanto. Un sonido bajo. Gutural, animal. El sonido de alguien que ha olvidado cómo hablar y solo sabe sufrir. «Elena», dije un poco más alto, golpeando la madera con el puño. «Soy yo. Soy Roberto». El gemido cesó de golpe. Hubo un arrastre al otro lado. Algo se movió cerca de la puerta. «Berto». ¿Fue mi nombre? ¿O fue el viento colándose por alguna rendija? Sonó como si viniera del fondo de un pozo, distorsionado, roto. «Voy a sacarte», prometí, aunque no tenía idea de cómo. Mis manos inútiles resbalaban sobre la madera. «Voy a buscar la llave. Voy a...». De repente, una luz barrió las ventanas altas del pasillo de la cocina. Faros. El haz de luz blanca cruzó la pared como un reflector de prisión, iluminándome a mí y a mi bastón pegados a la puerta de la bodega. El sonido de neumáticos triturando la grava de la entrada. El motor de un coche potente apagándose. Fernando. Había vuelto. El pánico es un ácido corrosivo. Disuelve el pensamiento racional en un instante. Olvidé el plan. Olvidé la máscara de senilidad. Solo sentí el terror puro y duro del niño que ha sido descubierto haciendo algo prohibido. Me di la vuelta y traté de correr. Fue un error patético. Mis piernas se enredaron. El bastón resbaló en el suelo encerado. No caí de milagro, aferrándome al marco de la puerta de la cocina, pero el ruido del bastón golpeando los azulejos resonó como un disparo. «¿Roberto?». La voz venía de la entrada principal. La puerta se abrió, el sonido de las llaves tintineando, pasos firmes sobre el vestíbulo. Tenía que llegar a mi habitación. Tenía que meterme en la cama. Me impulsé hacia las escaleras, jadeando como un perro viejo. Subí los escalones de 2 en 2, ignorando el fuego en mis pulmones. Llegué al pasillo superior, me lancé dentro de mi cuarto y me metí bajo las sábanas, con ropa y todo. Cerré los ojos. Intenté controlar mi respiración, que sonaba como un fuelle roto. Esperé. Pasaron 1 minuto, 2. Luego, los pasos. Subían la escalera. Lentos, deliberados. No eran los pasos de alguien preocupado. Eran los pasos de un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde ir. La puerta de mi habitación se abrió. La luz del pasillo dibujó la silueta de Fernando en el suelo. Entró. El olor a lavanda y sándalo llenó la habitación, sofocando el aire, expulsando cualquier rastro de oxígeno. Se detuvo al pie de la cama. Roberto dijo. Su voz era tranquila, terriblemente tranquila. «¿Estás despierto?». No contesté. Mantuve los ojos cerrados, rezando para que la oscuridad ocultara el temblor de mis párpados. Sentí que se acercaba. Se inclinó sobre mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, su aliento mentolado cerca de mi cara. «Qué raro», susurró. «Matilde dijo que te habías tomado la pastilla a las 8. Deberías estar en coma profundo». Se enderezó, caminó por la habitación. Oí el tintineo de algo de cristal. Además, encontré esto en el pasillo de abajo. Abrió mi mano, que estaba sobre la colcha, y depositó algo en mi palma. Era frío, pesado, de madera lisa. Mi bastón. Abrí los ojos. No tenía sentido seguir fingiendo. Fernando estaba de pie junto a mi cama, sosteniendo una bandeja que no había visto al entrar. En la bandeja había un vaso de leche, pero la leche no era blanca. Tenía un tono rosáceo, espeso,
como si alguien hubiera disuelto fresas en ella, o algo menos inocente. Fernando sonrió. Esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos, y lo que vi allí fue el vacío absoluto. «Parece que el sonambulismo está empeorando», primo dijo, sentándose en el borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso, atrapándome. «Andar a oscuras es peligroso. Podrías caerte. Podrías ver cosas que no entiendes. Podrías hacerte daño». Acercó el vaso a mis labios. El olor ya no era vainilla. Era químico, amargo, apenas disfrazado por el azúcar. «Bébetelo, Roberto». Esta vez me aseguré de prepararlo yo mismo. Es una receta especial para noches agitadas. No se movió. No retiró el vaso. Se quedó allí, con la paciencia de una araña que sabe que la mosca ya está pegada en la red, esperando a que yo abriera la boca. «Bebe», ordenó, y por primera vez el terciopelo de su voz se rasgó, dejando ver el acero debajo. «O tendré que usar el embudo». Miré el líquido rosa, miré sus ojos muertos, y supe, con la certeza de quien ve caer la guillotina, que esta noche no se trataba de dormir. Se trataba de no despertar jamás. Mis dedos se cerraron alrededor del cristal frío del vaso. No temblaban. El terror absoluto tiene esa curiosa cualidad. Cuando uno cruza el umbral del pánico, encuentra una calma helada, una parálisis que se disfraza de serenidad. Miré el líquido rosa. Olía a fresas sintéticas y a muerte química. Fernando me observaba desde su altura, con esa paciencia depredadora de quien sabe que el tiempo juega a su favor. No había prisa en sus ojos, solo una expectativa aburrida. Él era el titiritero, y yo, el muñeco de madera al que le acababan de cortar los hilos. «Vamos», Roberto susurró. Su voz era un aceite espeso que me llenaba los oídos. «Es por tu bien. Mañana te sentirás como nuevo». Acerqué el borde del vaso a mis labios. El olor dulzón me golpeó la nariz, provocándome una arcada que tuve que reprimir apretando la mandíbula. Mi mente, afilada por la adrenalina, trazó el plan en una fracción de segundo. No había margen de error. Si fallaba, si él veía una sola gota derramarse donde no debía, esa noche terminaría con un embudo en mi garganta y mis pulmones llenos de veneno rosa. Incliné el vaso. El líquido tocó mi lengua. Quemaba, no por temperatura, sino por toxicidad. Era un sabor metálico, agrio, que la dulzura artificial no lograba ocultar. No tragué. Retuve el buche en la cavidad de mis mejillas, sintiendo cómo la mucosa absorbía el veneno lentamente. Hice un movimiento exagerado con la garganta, imitando el espasmo de tragar, y luego solté un gemido ahogado, dejando caer el vaso sobre la alfombra. El cristal no se rompió, pero el resto del líquido manchó la lana beige como una herida arterial. «¡Ay!», exclamé, llevándome las manos a la boca. Fernando chasqueó la lengua con fastidio, pero no con sospecha. Para él, yo era un viejo torpe, un trasto inútil que ni siquiera podía beber sin ensuciarse. «Maldita sea, Roberto», gruñó, agachándose para recoger el vaso. Ese fue mi instante. Mientras él miraba la alfombra, saqué el pañuelo de mi bolsillo. El pañuelo de lino con las iniciales de Elena bordadas en azul. Me cubrí la boca simulando una tos convulsiva, un ataque de ahogo propio de un anciano decrépito. Escupí. El líquido rosa empapó la tela blanca, desapareciendo en los pliegues del lino. Me limpié con fuerza, frotando hasta que mis labios dolieron, tratando de borrar cualquier rastro del veneno. Luego, arrugué el pañuelo y lo apreté dentro de mi puño, sintiendo la humedad fría contra mi palma. Fernando se levantó, sosteniendo el vaso vacío. «¡Qué desastre eres!», dijo, negando con la cabeza. «Al menos te lo tomaste». Ahora venía la parte más difícil. El efecto Lázaro a la inversa. Cerré los ojos y dejé que mi cuerpo se desplomara. No me tiré, simplemente dejé de sostener mi propio peso. Mis hombros cayeron, mi cabeza rodó hacia un lado, mi boca se abrió en una «oh» estúpida y flácida. Solté el aire de mis pulmones en un suspiro largo y rasposo. Sentí la mano de Fernando en mi cuello. Sus dedos buscaban mi pulso. Estaban fríos y secos, como la piel de una serpiente. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra contra mis costillas. «Por favor, recé a un Dios en el que no creía desde hacía 3 años. Haz que crea que es taquicardia por el medicamento». «Rápido», murmuró Fernando para sí mismo. «Dosis doble. Debería tumbar a un caballo». Me soltó. Me empujó suavemente hasta que mi cabeza golpeó la almohada.
Me acomodó las piernas con movimientos bruscos y eficientes, como quien guarda un maniquí en una caja. Descansa, primo. Sueña con los angelitos, o con lo que sea que veas en tu oscuridad. Escuché sus pasos alejarse. El clic del interruptor de la luz sumió la habitación en tinieblas. Luego, el sonido de la puerta cerrándose. No me moví. Conté. 1, 2, 3, hasta 100. El sabor amargo seguía en mi boca, filtrándose en mi sangre. Sentía un ligero mareo, una neblina periférica que amenazaba con cerrarse sobre mi conciencia. Había absorbido algo, sin duda. Tenía que moverme antes de que mi cuerpo me traicionara. Abrí los ojos. La habitación giró levemente y se estabilizó. Me incorporé. Mis articulaciones crujieron, una sinfonía de huesos secos que sonó demasiado fuerte en el silencio de la casa. Me deslicé fuera de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío y esa sensación fue mi ancla. El frío es real, el dolor es real. Fui hasta la puerta y pegué la oreja a la madera. Nada. Abrí con cuidado milimétrico. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por la luz de luna que entraba por el ventanal del final. Me arrastré hacia la barandilla de la escalera y miré hacia abajo. La luz de la cocina estaba encendida, y entonces lo oí. El sonido que confirmó todas mis pesadillas, el chirrido de metal oxidado, el sonido de la puerta de la bodega abriéndose. Fernando no había subido a dormir. Había bajado a alimentar a su otro prisionero. Bajé las escaleras. No caminé. Descendí como una sombra, pegando mi espalda a la pared, bajando cada escalón de lado para distribuir el peso y evitar los crujidos. Mi bastón se había quedado arriba. Sin él, me sentía desnudo, desequilibrado, una torre inclinada a punto de caer. El dolor en mi cadera era un cuchillo caliente girando en el hueso, pero lo abracé. El dolor me mantenía despierto. El dolor me recordaba que estaba vivo. Llegué a la planta baja. El olor a lavanda de Fernando había desaparecido, reemplazado por algo más antiguo. Humedad, piedra y ese rastro fantasma de jazmín. Me asomé a la cocina. Estaba vacía. La puerta que daba al pasillo de servicio estaba abierta de par en par. Avancé. Mis pies sobre las baldosas de terracota no hacían ruido. Años de caminar por esta casa me habían enseñado dónde pisar y dónde no. Esquivé la losa suelta cerca del refrigerador. Salté la tabla que gemía en el umbral. Llegué a la entrada de la bodega. La puerta de hierro y madera estaba entreabierta. Una línea de luz amarilla, artificial y enfermiza, se derramaba sobre el suelo del pasillo, cortando la oscuridad como una cicatriz. Fernando estaba dentro. Podía oír su voz. No era el tono suave que usaba conmigo. Era un tono burocrático, plano, desprovisto de humanidad. Solo firma aquí, Elena. No hagas esto difícil. Sabes que si no cooperas, la semana que viene no habrá medicinas para la infección. Me pegué a la pared de piedra, justo al borde del marco de la puerta. El frío de la mampostería atravesó mi pijama de seda, calándome hasta la médula. Me asomé. Solo un ojo. Lo que vi me detuvo el corazón. La bodega ya no era el santuario de vinos que yo había diseñado. Las estanterías de roble habían sido empujadas contra las paredes, cubiertas de lonas de plástico. En el centro, bajo una bombilla desnuda que oscilaba levemente, habían construido una celda. No una celda, una jaula de cristal. Paneles de vidrio insonorizado, del tipo que se usa en los estudios de grabación o en las oficinas corporativas modernas, formaban un cubo en medio de la habitación. Dentro del cubo había un catre militar, una mesa pequeña y un cubo de metal. Y en el catre estaba ella, Elena. Pero no era mi Elena. La mujer que yo recordaba tenía la piel dorada por el sol y una risa que llenaba habitaciones. La criatura sentada en el borde del catre era un espectro. Su piel tenía el color de la cera vieja. Su cabello, antes una melena negra y brillante, ahora colgaba en mechones opacos y enmarañados sobre sus hombros huesudos. Llevaba un camisón gris que le quedaba 3 tallas grande, y en su tobillo derecho una cadena de acero brillaba bajo la luz cruda, unida a una argolla empotrada en el suelo de hormigón. Estaba bordando. Tenía un bastidor en las manos y pasaba la aguja con una lentitud mecánica, hipnótica. Arriba, abajo, arriba, abajo. Fernando estaba de pie fuera del cubo de cristal.
hablando a través de un sistema de interfono instalado en el panel. Elena dijo, golpeando el vidrio con los nudillos: «Mírame». Ella no levantó la vista. Siguió bordando. Pude ver el patrón en la tela. Eran flores, jazmines azules, los mismos que yo tenía en el pañuelo que ahora ardía en mi bolsillo, empapado de veneno. «Necesito la huella digital para el acceso biométrico del banco», continuó Fernando, sacando un pequeño escáner del maletín. «El sistema se actualizó ayer. Si no pones el dedo, se bloquean las cuentas. Y si se bloquean las cuentas, no hay dinero para mantener esta instalación. Y si no hay dinero, tú dejas de ser un activo y te conviertes en un pasivo». Se inclinó hacia el vidrio, su aliento empañando la superficie. «¿Sabes qué hacemos los abogados con los pasivos, Elena? Los liquidamos». Elena detuvo la aguja, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, buscaron a Fernando. No había miedo en ellos. Había un vacío infinito, el tipo de vacío que queda cuando el alma ha sido erosionada gota a gota durante 3 años. «¿Cómo está él?», preguntó. Su voz sonó a través del altavoz, metálica y rota, como una transmisión de radio desde otro planeta. «Dormido», mintió Fernando. «Feliz. Cree que estás muerta, cariño. Y créeme, para él es mejor así. Si te viera ahora». Fernando soltó una risa corta y cruel. Probablemente moriría del asco. Sentí una oleada de odio tan pura, tan caliente, que me mareó más que el sedante. Quise salir. Quise romperle el cráneo con una de las botellas de vino que quedaban en los estantes, pero Fernando se giró. Me agaché en las sombras, justo a tiempo. «Voy a buscar la almohadilla de tinta arriba. El escáner está fallando con la lectura directa». «Tus dedos están demasiado secos», dijo él, mirando sus propias manos perfectas con disgusto. «No te muevas». Caminó hacia la salida. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Fernando pasó a centímetros de mí. Pude olerlo. Debajo de la lavanda ahora olía a sudor agrio, el olor del miedo. Él también estaba presionado. Mantener esta mentira costaba dinero y nervios. Salió al pasillo y sus pasos resonaron subiendo hacia la cocina. Esperé 5 segundos. 10. Entré. La bodega estaba fría, mucho más fría que el resto de la casa. Me acerqué al cubo de cristal. No sabía cómo abrirlo. No había manija por fuera, solo un panel electrónico. Pero Fernando, en su infinita arrogancia, había dejado la puerta del cubo entreabierta, bloqueada con un tope de goma para poder pasar el escáner. Empujé el vidrio. Se deslizó en silencio sobre los rieles aceitados. Entré en la jaula. El olor me golpeó. No era solo jazmín, era el olor rancio de un cuerpo que no se ha lavado bien en días, mezclado con el olor químico de un inodoro portátil. «Elena», susurré. Ella se tensó. Su espalda se puso rígida como una vara. «No voy a firmar», Fernando dijo, sin voltearse. «Puedes romperme otro dedo si quieres. Ya no lo siento». «Elena, soy yo». La aguja cayó de sus manos. Se giró. El movimiento fue lento, doloroso, como si sus vértebras estuvieran oxidadas. Me miró. Sus ojos recorrieron mi pijama de seda manchado de rosa, mis pies descalzos y sucios, mi rostro demacrado por la edad y el terror. Por un momento no hubo reconocimiento, solo confusión. «¿Roberto?», preguntó. La palabra salió envuelta en un sollozo. «¿Estoy muerta? ¿Por fin me morí?». Caí de rodillas frente a ella. No me importó el dolor en mis articulaciones. Me arrastré hasta que pude tocar sus rodillas. Eran puro hueso. «No, mi amor. No estás muerta. Estamos aquí. Estoy aquí». Ella levantó una mano temblorosa y me tocó la cara. Sus dedos eran ásperos, callosos, nada que ver con las manos suaves que yo recordaba. Pero el tacto era eléctrico. Atravesó la niebla de los años y conectó directamente con mi centro. «Estás viejo», susurró, y una lágrima solitaria trazó un camino limpio a través de la suciedad de su mejilla. «Te has puesto tan viejo, Roberto». «Tú también», lloré, agarrando su mano y besando la palma, besando la suciedad, besando las cicatrices. «Perdóname. Dios mío, perdóname. Yo comía en esa mesa. Yo dormía en esa cama. Y tú estabas aquí abajo». Ella me agarró los hombros. Su fuerza me sorprendió. «Tienes que irte». «Roberto, vete. Si él te encuentra aquí». «No me voy sin ti. Nunca más». Miré la cadena en su tobillo.
Estaba cerrada con un candado de alta seguridad. ¿Dónde está la llave?, pregunté frenético, buscando alrededor. La lleva en el cuello, dijo ella, su voz elevándose en pánico. Siempre la lleva puesta. Roberto, no puedes romperla. Me puse de pie. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa. La mesa, el catre, el cubo de metal. Romperemos el vidrio, haremos ruido. Alguien oirá. Es insonorizado, dijo ella, tirando de mi manga. Nadie oye nada. He gritado durante 3 años, Roberto. Nadie oye. Un sonido arriba. Pasos. Rápidos. Pesados. No eran los pasos de alguien que busca una almohadilla de tinta. Eran los pasos de alguien que ha revisado una habitación y ha encontrado una cama vacía y una mancha de vómito rosa en un pañuelo. Viene, dijo Elena. Su rostro se vació de color. Sabe que estás aquí. Miré la puerta de la bodega. Podíamos intentar cerrarla desde dentro, pero el control estaba fuera. Podíamos intentar escondernos, pero era una jaula de cristal. Éramos peces en un acuario esperando al gato. Escúchame, dije, agarrándola por los hombros. La sacudí suavemente. Ya no soy el viejo que él cree. No me bebí la leche. Estoy despierto. Ella me miró, y por primera vez en 3 años vi una chispa en el fondo de sus pupilas. No era esperanza, era algo más primitivo. Era rabia. La botella, dijo ella, señalando hacia la esquina de la bodega, fuera del cubo, donde quedaban algunas cajas de vino sin abrir. La del 82. La que guardábamos para nuestro aniversario. Es vidrio grueso. Corrí fuera del cubo. Mis pies resbalaron en el plástico. Llegué a la caja, arranqué la tapa de madera con uñas y dientes. Saqué la botella, pesada, polvorienta, un gran reserva que había madurado en la oscuridad, igual que nuestro odio. Los pasos llegaron a la cocina. La sombra de Fernando se proyectó en el pasillo antes de que él apareciera. Se estiraba larga y distorsionada, como un monstruo de cuento infantil. Entró. No traía una almohadilla de tinta. En su mano derecha, brillando bajo la luz fluorescente, había una pistola con silenciador, un tubo negro y feo que parecía absorber la luz. Se detuvo en el umbral. No parecía sorprendido, ni siquiera parecía enfadado. Parecía decepcionado. Como un maestro cuyo alumno favorito ha fallado el examen final. Suspiró, ajustándose el cuello de la camisa. «Ay», Roberto dijo, levantando el arma y apuntando directamente a mi pecho. «Traté de ser civilizado, traté de darte un final digno, en tu cama, soñando con tiempos mejores. ¿Por qué siempre has tenido que ser tan malditamente curioso?» Detrás de mí escuché el tintineo de la cadena de Elena al tensarse. Apreté el cuello de la botella hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «No estoy curioso», Fernando, dije, y mi voz sonó extrañamente firme en el aire frío. «Estoy despierto». Fernando quitó el seguro del arma. Clic. El sonido fue más fuerte que cualquier trueno. «Pues es una lástima», dijo, «porque ahora va a doler». El cañón del arma no temblaba. Era un agujero negro, pequeño y perfecto, un ojo sin párpados que me miraba fijamente al centro del pecho. Detrás de él, Fernando era una estatua de hielo envuelta en un traje de diseñador, emanando ese control absoluto que siempre había envidiado y que ahora reconocía como la máscara de un sociópata. «Va a doler», repitió, paladeando las palabras como si fueran un vino caro. Dio un paso hacia mí. El plástico del suelo crujió bajo sus mocasines italianos, un sonido obsceno, como huesos rompiéndose. «Pero no te preocupes, Roberto, será rápido, un infarto fulminante provocado por el estrés de tu demencia. O quizás un suicidio pasional al descubrir tus alucinaciones. Tengo el borrador de la nota en mi oficina. Es muy conmovedora». Apreté la botella de gran reserva del 82. El vidrio estaba frío y sudoroso contra mi palma. Mis dedos, deformados por la artritis, se cerraron alrededor del cuello de la botella con una fuerza que no sabía que tenía. No era fuerza muscular, era la desesperación de un animal acorralado que sabe que la única salida es a través de la garganta del depredador. «No puedes matarnos a los dos», dije. Mi voz sonó rasposa, ajena, como si saliera de una radio vieja. «Hay cámaras, hay registros». Fernando sonrió. Una sonrisa triste, condescendiente. «Las cámaras las controlo yo, los registros los escribo yo, y los muertos no hablan, primo». Levantó el arma un poco más,
apuntando a mi cabeza. Vi cómo su dedo se tensaba sobre el gatillo. El tiempo, ese concepto fluido que me había atormentado durante los últimos meses, de repente se congeló. Podía olerlo todo. El olor metálico del aceite de la pistola, el hedor rancio del cautiverio de Elena y, sobre todo, esa maldita fragancia de lavanda y sándalo que emanaba de Fernando, dulce y asfixiante, tratando de cubrir la podredumbre de la situación. «Adiós, Roberto». Fernando dio el último paso. Entró en mi radio de acción. Ese fue su error. La arrogancia es una venda lujosa que te deja ciego ante lo obvio. Un viejo con un bastón puede ser lento, pero un viejo que ha descubierto que su vida entera es una mentira tiene la furia de un volcán dormido. No golpeé con elegancia, no hubo técnica, me dejé caer. Mis rodillas cedieron, no por debilidad, sino por gravedad. Me desplomé hacia la izquierda, arrastrando mi peso muerto. El disparo sonó, un tosido seco y ridículo. La bala pasó silbando donde un segundo antes había estado mi cabeza y se incrustó en una barrica de roble detrás de mí. El vino tinto estalló como una arteria cortada, rociando la pared de púrpura. Fernando parpadeó. Un microsegundo de confusión. Desde el suelo, impulsado por el odio puro, lancé la botella hacia arriba. No apunté a su cabeza. Estaba demasiado lejos. Apunté a su rodilla. El vidrio grueso del 82 chocó contra la rótula de Fernando con un crack húmedo y satisfactorio. La botella no se rompió, pero su rodilla sí. ¡Ah! El grito de Fernando fue agudo, indigno. Se dobló hacia adelante, perdiendo el equilibrio. «¡Elena!», grité, arrastrándome por el suelo de plástico resbaladizo. No tuve que decírselo 2 veces. Elena, mi esposa, la mujer que había pasado 3 años bordando flores en una jaula de cristal, no se quedó quieta. Se movió con la velocidad de una cobra. Agarró la cadena de acero que la ataba al suelo con ambas manos. Cuando Fernando trastabilló hacia atrás, buscando recuperar la verticalidad, ella lanzó la cadena. El metal pesado se enredó en el tobillo sano de mi primo. Ella tiró. Tiró con todo el peso de su cuerpo esquelético, con toda la rabia acumulada en 1000 noches de oscuridad. Fernando cayó mal. Su cabeza golpeó el borde metálico de la mesa dentro del cubo de cristal. El sonido fue seco, definitivo, como un melón cayendo al asfalto. El arma salió disparada de su mano y se deslizó por el suelo, perdiéndose en las sombras debajo de los estantes. Me levanté. Mis piernas eran gelatina, pero mi mente era hielo. Fernando estaba en el suelo, aturdido, tratando de levantarse. La sangre le bajaba por la frente, mezclándose con su gomina perfecta, arruinando su fachada de invencibilidad. Me acerqué a él. Todavía tenía la botella en la mano. Él me miró. En sus ojos ya no había arrogancia. Había terror. El terror primario de quien se da cuenta de que ha dejado de ser el cazador. «Roberto, espera», balbuceé levantando una mano. «Soy tu familia», no dije. Levanté la botella. La etiqueta estaba manchada de polvo y moho. Gran reserva. Una cosecha excelente para un final amargo. Mi familia está encadenada a esa cama. Bajé la botella. El vidrio estalló contra su sien. No fue como en las películas. No murió al instante. Su cuerpo se convulsionó. Sus manos arañaron el plástico del suelo, buscando algo a lo que aferrarse, pero solo encontró aire y sus propias mentiras. El olor a vino se mezcló con el olor a sangre, un buquet ferroso y alcohólico que me llenó la garganta. Me quedé de pie sobre él, respirando con dificultad, viendo cómo la luz de sus ojos se apagaba, reemplazada por la nada. El sándalo se desvaneció, ahogado por el olor cobrizo de la muerte real. Silencio. La bombilla desnuda oscilaba sobre nuestras cabezas, proyectando sombras danzantes que parecían aplaudir. Dejé caer el cuello roto de la botella. Tintineó contra el suelo. «Roberto». La voz de Elena era un hilo de voz. Me giré. Ella estaba sentada en el suelo, con las manos apretadas contra el pecho, mirándome a través de la puerta abierta del cubo de cristal. Fui hacia ella. Me arrodillé. «¿Estás bien?», pregunté. Una pregunta estúpida, absurda. Ella asintió, aunque las lágrimas le lavaban la cara sucia. La llave susurró en su cuello. Volví al cuerpo de Fernando. Me costó. Mis manos temblaban tanto que parecían alas de pájaro. Tuve que tocar su piel,
todavía tibia, para buscar la cadena de oro bajo su camisa empapada de vino y sangre. Encontré la llave pequeña. La arranqué de un tirón, rompiendo la cadena. Regresé con Elena. El candado hizo clic. La cadena cayó al suelo con un ruido sordo, liberando su tobillo. La piel debajo estaba en carne viva, marcada para siempre. La ayudé a levantarse. Pesaba tan poco. Era como sostener a un pájaro herido. «Vamos», dije, «vamos a casa». «Esta es nuestra casa», murmuró ella, mirando las paredes de piedra. No respondí, guiándola hacia la puerta, lejos del cadáver, lejos del olor a lavanda y muerte. Esta fue nuestra tumba. Ahora vamos a salir. Subimos las escaleras. Cada peldaño era una victoria. Al llegar a la cocina, la luz fluorescente me pareció demasiado brillante, demasiado agresiva. Pero era luz. Abrí la puerta principal. El aire de la noche entró de golpe, frío, húmedo, limpio. Olía a lluvia y a tierra mojada, no a productos químicos ni a encierro. Nos sentamos en el porche, bajo el alero, mientras la lluvia caía como una cortina plateada frente a nosotros. Elena apoyó la cabeza en mi hombro. Yo pasé el brazo por su espalda, sintiendo cada vértebra, prometiéndome en silencio que nunca más dejaría que pasara frío. A lo lejos, las sirenas empezaron a aullar. Alguien debió oír el disparo, o quizás Elena había logrado enviar ese SOS antes. No importaba. Miré mis manos. Estaban manchadas de rojo oscuro, vino y sangre. Por primera vez en años, mi mente estaba clara. La niebla de los sedantes se había disipado, llevándose consigo a los fantasmas. No había monstruos bajo la cama, no había espectros en el armario, solo había hombres malos, y hombres que hacían lo necesario. Un mes después, el mar tiene un ritmo distinto al de la montaña. No juzga, no presiona, solo va y viene, lavando la arena, llevándose los escombros. La casa que alquilamos es pequeña, paredes blancas, ventanas grandes que miran al Pacífico. No hay sótanos, no hay armarios empotrados oscuros, todo está a la vista. Son la 1 de la madrugada. Estoy sentado en la terraza, envuelto en una manta ligera. La brisa salada me alborota el poco pelo que me queda. Mis manos descansan sobre la mesa de madera junto a una taza humeante. Té, manzanilla con miel. No más leche, nunca más. El mero olor de la leche caliente me provoca arcadas, un reflejo pavloviano de terror que supongo que me acompañará hasta la tumba. La puerta corredera se abre a mis espaldas. Elena sale. Camina despacio, todavía cojeando un poco, pero ya no arrastra los pies. Ha ganado peso. Su piel ha perdido ese tono de cera y empieza a dorarse con el sol de la tarde. Su pelo, cortado corto para sanearlo, brilla bajo la luz de la luna. Trae su propia taza. Se sienta a mi lado sin decir nada. El silencio entre nosotros ya no es pesado. Antes, en San Cristóbal, el silencio estaba lleno de cosas no dichas, de secretos y sospechas. Ahora, el silencio es cómodo. Es el silencio de dos supervivientes que no necesitan palabras para validar su existencia. Ella toma un sorbo de té. Mira el horizonte oscuro donde el mar se une con el cielo. ¿Soñaste con él?, pregunta suavemente. No necesito preguntar a quién se refiere. Fernando no tiene nombre en esta casa. Es solo él. Una sombra que a veces se alarga cuando el sol baja. No miento a medias. No soñé con él. Soñé con la botella, con el sonido del vidrio rompiendo hueso. ¿Y tú? Soñé con la jaula, dice ella, girando la taza entre sus manos. Soñé que seguía bordando y que el hilo no se acababa nunca, que cosía mi propia boca. Extiendo la mano y cubro la suya. Sus dedos se entrelazan con los míos. El contacto es firme, real. «Estás aquí», le digo. La puerta está abierta, mira. Señalo hacia la playa. No hay rejas, no hay muros, solo la inmensidad del mundo. Ella respira hondo, llenando sus pulmones de aire salado. A veces, empieza y duda. A veces extraño el bordado, no la jaula, claro, pero el acto de crear algo bonito en medio de tanto horror era lo único que me decía que yo seguía siendo yo. Me mira. Sus ojos, antes vacíos, ahora tienen una profundidad nueva, una sabiduría antigua y dolorosa. Creo que nos salvamos mutuamente, Roberto. Yo te mandé el mensaje, pero tú abriste la puerta. Yo solo leí lo que estaba ahí, digo, sintiendo un nudo en la garganta. No bebas la leche.
Fue el mejor consejo que me han dado en la vida. Ella sonríe. Es una sonrisa pequeña, frágil, pero es suya. Miro mi reloj de muñeca. Las manecillas brillan en la oscuridad. 1 de la mañana. En la vieja casa, esta era la hora de los fantasmas. La hora en que el teléfono muerto cobraba vida. La hora en que los pasos crujían en el pasillo. La hora en que mi mente se fracturaba un poco más bajo el peso del gaslighting. Ahora es solo una hora. 60 minutos después de medianoche. El comienzo de un nuevo día. Miro la taza de té. El vapor sube, transparente y limpio. No hay veneno rosa, no hay sedantes, solo hierbas y agua caliente. Tomo un sorbo. Quema un poco, pero es un calor bueno. Un calor que despierta, no que adormece. Hay una vieja creencia que dice que cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Yo miré al abismo, viví en él, me alimentaron con su leche y dormí bajo su techo. Y descubrí que el abismo no es un lugar místico ni sobrenatural. El abismo es simplemente lo que sucede cuando un ser humano decide apagar su conciencia por codicia. Pero también descubrí algo más. Descubrí que incluso en el fondo del pozo más oscuro, si prestas suficiente atención, puedes oler el jazmín. Elena apoya la cabeza en mi hombro. El ritmo de su respiración se acompasa con el de las olas. ¿Entramos?, pregunta. Empieza a hacer frío. Sí, digo, poniéndome de pie y ofreciéndole mi brazo. Mis rodillas duelen, mi espalda protesta, pero me siento más fuerte que nunca. Vamos a dormir. Cerramos la puerta de cristal detrás de nosotros. Echo el cerrojo, no por miedo a lo que hay fuera, sino para proteger lo que hay dentro. Apago la luz de la terraza. La oscuridad inunda la sala, pero ya no me asusta. He aprendido que la oscuridad es solo la ausencia de luz, y que la luz siempre se puede encender, siempre y cuando tengas a alguien que te ayude a encontrar el interruptor. Buenas noches, Fernando. Donde quiera que estés, espero que haga frío. Nosotros estamos calientes.